fue rechazado por ser demasiado pequeño a tocar la gloria máxima levantando la Copa del Mundo en 2018. Pero poco después, Antoine Griezmann vivió su etapa más oscura. Tras 2 años de tiempo perdido y sombras en el Barcelona, el Principito regresó a casa, hoy como máximo goleador histórico del Atlético de Madrid. Dice adiós a Europa. Esta es la historia del hombre que desafió a quienes no creían en él. Antoine nació el 21 de marzo de 1991 en Manco, Francia. El fútbol lo llevaba en los genes por su abuelo materno, Amaro López, quien fue profesional en Portugal en la década de los 50. Sin embargo, entre 2003 y 2005, la vida le puso una pared infranqueable. Clubes como el Olympique, el Saint-Étienne y el Auxerre le cerraron la puerta. La razón era siempre la misma: su estatura. En mayo de 2005, tras ser rechazado por el Metz, un Antoine de apenas 13 años parecía destinado al olvido. Pero el fútbol le tenía guardada una última carta en un torneo amistoso en París. Fue exactamente el 23 de mayo de 2005. Eric, ojeador de la Real Sociedad, lo vio jugar apenas 10 minutos con el Montpellier. No necesitó más. Eric le entregó una servilleta con una dirección en San Sebastián. A finales de ese verano de 2005, Griezmann tomó una decisión de adulto: cruzar la frontera. Durante sus primeros años en Zubieta, la cantera de la Real, Antoine vivía en el lado francés y cruzaba España cada día para entrenar. Fue un sacrificio silencioso que duró casi 4 años, mientras pulía esa zurda que Francia no quiso valorar. El gran salto llegó en la pretemporada de agosto de 2009. La Real Sociedad estaba en segunda división y las lesiones de varios titulares obligaron al técnico Martín a convocar al joven francés. Griezmann no solo cumplió, marcó 5 goles en los amistosos y se ganó el puesto. Su debut oficial fue el 2 de septiembre de 2009 en un partido de la Copa del Rey contra el Rayo Vallecano. Solo 4 días después, debutó en la Liga contra el Real Murcia. Esa temporada 2009-2010 fue mágica. Antoine marcó 6 goles en 39 partidos, siendo pieza fundamental para que la Real Sociedad lograra el ascenso a la primera división. El 13 de junio de 2010, el niño que nadie quería ya era una realidad en la élite. Tras el ascenso, la temporada 2010-2011 fue su prueba de fuego en la primera división de España. El 25 de octubre de 2010, Antoine anotó su primer gol en la máxima categoría frente al Deportivo de La Coruña, celebrándolo de forma icónica subiéndose a un coche de publicidad. Aquel joven francés de 19 años demostraba que no le pesaba la camiseta. Durante las siguientes 3 temporadas, entre 2011 y 2013, Griezmann se convirtió en el motor de la Real Sociedad. Su crecimiento fue constante, pero el momento que lo cambió todo ocurrió el 1 de junio de 2013. En la última jornada de liga, Antoine marcó el gol de la victoria ante el Deportivo. Un tanto que valía oro, clasificaba a la Real Sociedad a la Champions League después de una década de ausencia. La temporada 2013-2014 fue su explosión definitiva. No solo brilló en la Champions League con una chilena espectacular ante Lille en la fase previa, sino que terminó la liga con 16 goles, siendo el máximo goleador del equipo. Su rendimiento fue tan alto que Didier Deschamps no puede ignorarlo más. El 5 de marzo de 2014, Griezmann hizo su debut oficial con la selección absoluta de Francia en un amistoso contra Países Bajos. Solo unos meses después, en junio de 2014, disputó su primer mundial en Brasil. Griezmann ya no era aquel niño rechazado por su estatura. Era un delantero de clase mundial por el que los grandes de Europa empezarían a pelear. El 28 de julio de 2014, la vida de Griezmann cambió para siempre. El Atlético de Madrid
de Diego Simeone pagó 30 millones por su fichaje. Muchos dudaban si ese extremo liviano de la Real Sociedad encajaría en el fútbol de cuchillo entre los dientes del Cholo. Pero Antoine no solo encajó, evolucionó. Simeone lo transformó de un extremo habilidoso a un delantero total. Su primera temporada, la 2014-2015, fue un aviso, 22 goles en la liga. Sin embargo, el fútbol le daría su golpe más duro el 28 de mayo de 2016. En la final de la Champions, en Milán, ante el Real Madrid, Antoine falló un penal decisivo en tiempo regular. Aquella noche, el Principito lloró, pero esa tristeza se convertiría en el combustible para lo que vendría. El verano de 2018 fue el año en que Griezmann se sentó en la mesa de los reyes. Primero, el 16 de mayo de 2018, lideró al Atlético a ganar la Europa League, marcando un doblete en la final contra el Marsella. Pero lo mejor estaba por llegar en Rusia. El 15 de julio de 2018, en el estadio Luzhniki de Moscú, Francia se enfrentaba a Croacia en la final del Mundial. Griezmann no solo fue titular, fue el MVP de aquella final. Provocó el primer gol, anotó de penal el segundo y asistió en el tercero. Con el pitazo final, Antoine levantaba la Copa del Mundo. Aquel niño, rechazado por bajito, era ahora el gigante que dominaba el planeta del fútbol. Ese año terminó tercero en el Balón de Oro, solo por detrás de Modric y Cristiano Ronaldo. En la cima de su carrera, Griezmann tomó la decisión más polémica de su vida. El 12 de julio de 2019, el Barcelona pagó los 120 euros de su cláusula de rescisión. Lo que parecía el siguiente paso lógico se convirtió en una pesadilla táctica. En el Camp Nou, Antoine nunca encontró su lugar, obligado a jugar en la banda para no estorbar a Messi. Su brillo se fue apagando durante 2 temporadas, entre 2019 y 2021. Vimos a un Griezmann gris, falto de confianza y criticado por una afición que nunca lo sintió suyo. Ganó una Copa de Rey el 17 de abril de 2021, pero el sentimiento era unánime, estaba perdiendo sus mejores años en un sistema que no lo entendía. Cuando todo parecía perdido, ocurrió lo inesperado. El 31 de agosto de 2021, en los últimos minutos del cierre de mercado, se anunció su regreso al Atlético de Madrid. Griezmann volvía a casa, pero no sería fácil. El Metropolitano lo recibió entre pitos y abucheos. La afición no perdonaba su traición. Antoine aceptó el reto en silencio, bajándose el sueldo y trabajando como un canterano más para recuperar el perdón del pueblo colchonero. El regreso no fue fácil, pero Griezmann estaba decidido a recuperar su lugar. La temporada 2023-2024 fue de su declaración de guerra al destino. El 19 de diciembre de 2023, con un doblete ante el Getafe, Antoine alcanzó los 173 goles, igualando la marca del eterno Luis Aragonés. Pero la historia tenía una cita con el desierto. El 10 de enero de 2024, en las semifinales de la Supercopa de España, en Riad, Griezmann anotó un gol antológico ante el Real Madrid. Con ese tanto, llegó a los 174 goles, convirtiéndose oficialmente en el máximo goleador en toda la historia del Atlético de Madrid. Aquel niño rechazado por su tamaño ahora miraba a todas las leyendas del club desde lo más alto. Llegamos a la actualidad. En esta temporada 2025-2026, a sus 35 años, el rol de Antoine ha cambiado. Con la llegada de sangre nueva como Julián Álvarez, Griezmann ha pasado de ser el guía espiritual del equipo, sumando 14 goles en todas las competiciones hasta marzo de 2026. Sin embargo, el ciclo ha llegado a su fin. Hace apenas unos días, el martes 24 de marzo de 2026, el Atlético de Madrid y el propio jugador hicieron oficial lo que muchos temían. Antoine dejará Europa al finalizar esta campaña. Su destino está en la MLS, con el Orlando City, donde ha firmado un contrato como jugador franquicia hasta 2028. Griezmann se marcha dejando una huella imborrable, 211 goles en partidos oficiales, con la camiseta rojiblanca, 3 trofeos que brillan en su vitrina
la Supercopa de España, la Europa League y esa Supercopa de Europa en la que reinó en el continente, y la redención total de una afición que pasó de pitarlo a corear su nombre en cada partido. Se va el hombre que demostró que el talento no se mide en centímetros, sino en el corazón y perseverancia. En julio de 2026, el Metropolitano verá partir a su último gran ídolo, poniéndole fin a una de las historias de amor, traición y perdón más fascinantes del fútbol moderno. Gracias por todo, Antoine. Gracias por enseñarnos que siempre se puede volver a casa.